en el corazón del lejano oriente, donde los templos antiguos se mezclan con rascacielos futuristas y las tradiciones conviven con la innovación. Existe una ciudad poco conocida que ha florecido como un inesperado hogar para una vibrante comunidad latina. No es Tokio, con sus luces celadoras y ritmo incesante. Tampoco Kioto, con su serenidad de jardines y geishas en silencio. Es una ciudad más pequeña, discreta, casi oculta para quienes solo ven la superficie del Japón moderno. Sin embargo, para quienes saben mirar, aquí late un rincón del continente americano en medio del Pacífico. El nombre de esta ciudad es Hamamatsu, situada en la prefectura de Shizuoka, a medio camino entre Tokio y Osaka. A simple vista, parece una más de las muchas ciudades industriales que se alzan a lo largo de la costa japonesa. Fábricas, autopistas, estaciones de trenes donde la puntualidad es sagrada, y barrios residenciales donde el orden y la calma parecen inquebrantables. Pero lo que distingue a Hamamatsu es algo más profundo, una comunidad de miles de latinoamericanos, principalmente brasileños y peruanos, que llegaron hace décadas en busca de una vida mejor y que, sin quererlo, convirtieron este lugar en el corazón latino de Japón. La historia de esta comunidad comienza en los años 80, cuando Japón vivía un auge económico sin precedentes. Las fábricas necesitaban manos, muchas manos, y los japoneses ya no bastaban para llenar esos puestos. Entonces, el país abrió sus puertas a los descendientes de japoneses que vivían en América Latina, especialmente en Brasil, el país que alberga la mayor diáspora japonesa del mundo. A estos inmigrantes se les ofreció la oportunidad de regresar a la tierra de sus ancestros bajo un estatus especial de visado conocido como Nikkei. Al principio, llegaron tímidos, con la promesa de un trabajo estable y salarios que en sus países de origen eran solo un sueño. Hamamatsu, con sus fábricas de automóviles, electrónica y textiles, se convirtió en uno de los principales destinos para esta nueva ola de migración. Familias enteras dejaron atrás las playas de Río de Janeiro o las calles vibrantes de Lima, cambiándolas por un paisaje completamente diferente. Aquí, no había carnaval ni ceviche en las esquinas, pero había una promesa de estabilidad y progreso. Aunque las primeras generaciones llegaron con la idea de trabajar unos años y regresar a casa, el tiempo fue transformando esa perspectiva. A medida que los días se convirtieron en años, los latinos comenzaron a echar raíces. Se formaron pequeños barrios donde el español y el portugués se escuchaban tanto como el japonés. Tiendas que ofrecían ingredientes difíciles de encontrar en tierras niponas comenzaron a surgir: frijoles, harina de maíz, hierba mate, especias que traían consigo un poco del sabor del hogar. También surgieron iglesias donde las misas se celebraban en español, y los ritmos de la salsa y la samba empezaron a sonar en festivales locales. Sin embargo, la integración no fue sencilla. Japón es un país donde la homogeneidad cultural es profunda y arraigada. Al principio, los latinos eran vistos con cierta distancia. Las diferencias de idioma, costumbres y formas de vida creaban una barrera invisible, una que no se rompía fácilmente. Pero, con el tiempo, esa distancia se fue acortando. Los niños nacidos en Hamamatsu crecieron entre dos mundos: en casa, el calor latino, y fuera de ella, la disciplina japonesa. Eran puentes vivientes entre dos culturas aparentemente opuestas pero, de algún modo, complementarias. Estos niños bilingües comenzaron a destacar en las escuelas, a participar en festividades locales, a ser parte de un tejido social que, aunque no sin retos, aprendía a enriquecerse con la diversidad. La presencia latina, que alguna vez fue vista como una curiosidad pasajera, se transformó en una parte esencial de la identidad de Hamamatsu. Pero, como toda historia de migración, no todo fue fácil ni dulce. La vida en Japón, aunque llena de oportunidades, también trajo desafíos. El trabajo en las fábricas era duro, a menudo repetitivo y exigente. La barrera lingüística seguía siendo un obstáculo importante, especialmente para las primeras generaciones. Padres que trabajaban jornadas largas y agotadoras a veces se encontraban desconectados del sistema educativo de sus hijos, donde las expectativas eran altas y las reglas complejas.
Aún así, la comunidad latina encontró maneras de apoyarse mutuamente. Organizaciones locales comenzaron a ofrecer clases de japonés, asesoría legal y apoyo en la búsqueda de empleo. Las redes comunitarias crecieron, y pronto, Hamamatsu no solo era un lugar de trabajo, sino un hogar, con una identidad propia que resonaba entre los habitantes de origen latino. Los festivales de la ciudad comenzaron a incluir danzas brasileñas, puestos de comida peruana, y en las escuelas, cada vez más niños japoneses aprendían a saludar en español con una sonrisa. A pesar de estar a miles de kilómetros de sus países de origen, muchos latinos comenzaron a notar algo curioso. En el orden, la dedicación al trabajo y el respeto por la comunidad encontraban ecos de las enseñanzas de sus propios abuelos. Japón, que en un principio les pareció un mundo completamente ajeno, empezaba a sentirse, de alguna manera, familiar. En el cambio de estación, cuando los cerezos florecen y Hamamatsu se cubre de un rosa efímero y hermoso, los latinos se reúnen para celebrar. No solo es una celebración de la primavera japonesa, sino también de su propia perseverancia. Una forma de agradecer al país que los acogió y de recordar las raíces que nunca abandonaron. Al caer la noche, mientras las luces de la ciudad se reflejan en el lago Amana, los niños corren entre las calles, riendo en dos idiomas, sintiéndose parte de dos mundos. Sus padres, desde lejos, los observan con una mezcla de orgullo y nostalgia, conscientes de que esa mezcla cultural, ese equilibrio delicado entre dos orillas del mundo, es su legado más preciado. Así, en Hamamatsu, una ciudad discreta pero llena de vida, la comunidad latina ha tejido una historia de resiliencia, amor y adaptación, una historia que continúa. Cada día, entre las fábricas, las aulas y los mercados, en un ciclo constante de encuentros y despedidas. La vida en Hamamatsu, aunque rutinaria en apariencia, es una danza compleja de identidades, donde cada individuo que llegó buscando un futuro mejor ha dejado una marca única en la ciudad. Con el paso del tiempo, las generaciones más jóvenes comenzaron a enfrentar una pregunta inevitable: ¿dónde pertenece realmente esta comunidad? Para muchos, sus padres y abuelos mantenían vivo el sueño de regresar algún día a sus países de origen. Sin embargo, la nueva generación, nacida y criada en Japón, veía a Hamamatsu no como una escala temporal, sino como su hogar definitivo. Estos jóvenes, conocidos como Nikkei segunda generación o simplemente Dekaseji, enfrentaban desafíos particulares. Aunque fluían con naturalidad entre el español, el portugués y el japonés, siempre existía esa sutil frontera entre el ser japonés y ser latino. Algunos, en busca de una identidad más firme, decidieron viajar a los países de sus ancestros, con la esperanza de encontrar respuestas. Pero allí, se enfrentaron a una realidad diferente. En Brasil o Perú eran los japoneses, aquellos que habían vivido en la tierra del sol naciente. Regresar a Hamamatsu, en cambio, les ofrecía una certeza inesperada. Aquí eran parte de algo especial, una comunidad híbrida que había creado su propio espacio en la sociedad japonesa. Esta certeza dio lugar a un nuevo fenómeno: jóvenes latinos que no solo aspiraban a trabajar en fábricas, sino también a abrir sus propios negocios, estudiar en universidades japonesas y participar activamente en la vida pública. En el centro de Hamamatsu, cerca de la estación de trenes, comenzó a emerger un pequeño distrito donde lo latino y lo japonés se fundían de forma armoniosa. Cafés donde el matcha se servía junto a empanadas de carne, tiendas de ropa que mezclaban textiles andinos con cortes minimalistas japoneses, y academias de baile donde jóvenes japoneses aprendían a moverse al ritmo del reggaetón y la samba. Uno de los símbolos más emblemáticos de esta fusión cultural es la Escuela Internacional Brasileña de Hamamatsu, que, aunque en sus primeros años solo recibía hijos de inmigrantes, hoy en día cuenta con estudiantes japoneses que desean aprender portugués o español. Allí, los niños comparten historias, tradiciones y sueños, y en los patios escolares, es común ver juegos de fútbol junto a partidos de béisbol, reflejando esa mezcla de pasiones que define a esta comunidad. El impacto de la comunidad latina no solo se percibe en la vida social, sino también en la gastronomía, la música y las festividades locales. Cada verano,
Durante el Festival Tanabata, una celebración tradicional japonesa de los deseos, los latinos de Hamamatsu han añadido su propia esencia. Las calles se llenan de coloridos papeles en los que los deseos son escritos en japonés, español y portugués, mientras grupos de baile brasileño desfilan junto a las procesiones tradicionales japonesas. En el aire se mezclan los sonidos del taiko, el tambor japonés, con los acordes de la guitarra andina y el estruendo del samba, creando una sinfonía única que solo puede escucharse aquí. Los locales, que alguna vez miraban con curiosidad la llegada de esta comunidad extranjera, ahora esperan con ansias estas festividades, donde la alegría y el calor latino se convierten en parte esencial del verano japonés. Pero no todo es celebración. La comunidad ha tenido que enfrentar momentos difíciles. La crisis económica global de 2008 golpeó duramente a los inmigrantes latinos en Japón, especialmente a aquellos que dependían de empleos temporales en fábricas. Muchas familias se vieron obligadas a regresar a sus países de origen, dejando atrás amigos, escuelas y hogares que habían construido con esfuerzo. Sin embargo, quienes decidieron quedarse demostraron una resiliencia admirable. Organizaciones comunitarias locales, lideradas por latinos y japoneses, trabajaron juntas para ofrecer apoyo a quienes se quedaron sin empleo. Redes de ayuda mutua proporcionaron alimentos, ropa y asistencia para encontrar nuevas oportunidades. Este esfuerzo conjunto fortaleció aún más los lazos entre la comunidad latina y los japoneses locales, quienes comenzaron a ver a estos inmigrantes no como forasteros, sino como vecinos. Hoy en día, Hamamatsu sigue siendo un ejemplo de cómo dos culturas pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. La ciudad se ha convertido en un modelo de integración en Japón, un país que, históricamente, ha sido reservado frente a la inmigración. Las autoridades locales han reconocido la importancia de la comunidad latina, promoviendo iniciativas multiculturales en las escuelas, programas de intercambio cultural y eventos que celebran la diversidad. Al caminar por las calles de Hamamatsu, es imposible no sentir esa mezcla única de mundos. En una esquina, un restaurante japonés tradicional ofrece ramen junto a un cartel que anuncia feijoada los domingos. Más adelante, un grupo de jóvenes practica capoeira en un parque, mientras ancianos japoneses observan con curiosidad y admiración. En el mercado, vendedores japoneses han aprendido a decir buenos días y obrigado, mientras que los clientes latinos responden con un cortés arigatou. Es un baile constante de lenguas, gestos y sonrisas que ha borrado las fronteras entre ambos mundos. Cuando cae la tarde y la ciudad se ilumina con luces cálidas, Hamamatsu se transforma en un símbolo viviente de lo que significa construir un hogar lejos de casa, y como el corazón humano, guiado por la esperanza, puede encontrar raíces en tierras lejanas. Y así, mientras las generaciones futuras continúan escribiendo esta historia, Hamamatsu sigue siendo ese lugar donde las distancias se acortan, donde el latido de América Latina resuena fuerte en el corazón de Japón. Porque, al final, no importa de dónde vengas, lo importante es dónde encuentras tu hogar. Y para miles de latinos, ese hogar está aquí, en una ciudad que, con el tiempo, aprendió a hablar su idioma y a compartir su sueño. Y ese sueño sigue creciendo, alimentado por las nuevas generaciones que miran hacia adelante con una mezcla de orgullo y determinación. Los hijos y nietos de los primeros inmigrantes han comenzado a redefinir lo que significa ser latino en Japón. Para ellos, Hamamatsu ya no es un lugar de transición ni una simple estación en el camino hacia un futuro mejor. Es su hogar, un espacio donde las raíces latinas y japonesas se entrelazan en un nuevo tipo de identidad. Estas nuevas generaciones han empezado a destacarse en áreas donde sus padres jamás imaginaron llegar. Mientras las fábricas siguen siendo una fuente importante de empleo, muchos jóvenes latinos han optado por buscar caminos diferentes. Algunos se han convertido en emprendedores, abriendo negocios que combinan lo mejor de ambas culturas. Desde cafeterías que sirven café brasileño con badashi japoneses, hasta academias de artes marciales donde se enseñan tanto jiu-jitsu brasileño como karate. Otros han decidido dedicarse a la educación, conscientes de que el conocimiento es la clave para abrir puertas en una sociedad tan competitiva como la japonesa.
No es raro encontrar hoy en día jóvenes latinos en las universidades más prestigiosas de Japón, estudiando desde ingeniería hasta medicina, y regresando luego a Hamamatsu para aportar su conocimiento a la comunidad. El idioma, que alguna vez fue una barrera, se ha convertido en un puente. Muchos jóvenes no solo dominan el japonés, sino también el español, el portugués y el inglés, lo que les permite moverse con fluidez en un mundo cada vez más globalizado. Esta habilidad lingüística, combinada con su capacidad para comprender dos culturas tan distintas, los ha convertido en mediadores naturales entre Japón y América Latina. Empresas japonesas que buscan expandirse en el mercado latinoamericano ahora recurren a estos jóvenes biculturales para liderar sus proyectos. Son ellos quienes facilitan acuerdos comerciales, traducen contratos y, lo más importante, ayudan a construir relaciones basadas en la confianza y el entendimiento mutuo. Pero no todo es trabajo y estudio. La vida en Hamamatsu también está llena de arte, música y creatividad. Jóvenes músicos latinos han comenzado a fusionar los ritmos tradicionales de sus países de origen con los sonidos contemporáneos japoneses. Bandas locales tocan en pequeños bares y festivales, mezclando la bossa nova con el jazz japonés, o el reggaetón con el pop. Sus canciones cuentan historias de migración, de identidad y de pertenencia, resonando tanto en los oídos latinos como en los japoneses. El arte visual también ha encontrado su espacio en la ciudad. Murales coloridos adornan ahora algunas paredes de Hamamatsu, pintados por artistas latinos que han querido dejar una huella visible de su presencia. En estos murales, el rojo vibrante de las montañas peruanas se mezcla con los tonos serenos de los templos japoneses, mientras figuras de samuráis y luchadores de capoeira bailan juntos en escenas imposibles que celebran la fusión cultural. Y en medio de toda esta efervescencia cultural, la comunidad no olvida sus raíces. Cada año, durante el mes de septiembre, se celebra el Festival Latino de Hamamatsu, un evento que reúne a miles de personas de todas partes de Japón. Familias enteras, tanto latinas como japonesas, se congregan en los parques de la ciudad para disfrutar de música en vivo, danzas tradicionales, y una explosión de sabores que van desde tacos mexicanos hasta churrasco brasileño. Este festival es más que una simple celebración. Es un recordatorio de que, a pesar de las diferencias, es posible encontrar un terreno común donde todos puedan sentirse bienvenidos. Los japoneses, con su amor por la organización y la tradición, encuentran en la alegría espontánea de los latinos una chispa que enriquece su vida diaria. Y los latinos, por su parte, han aprendido a apreciar la paciencia, la disciplina y el profundo respeto por la naturaleza que caracterizan a la cultura japonesa. Mientras tanto, las historias personales siguen tejiéndose en el día a día. Historias como la de María, una mujer peruana que llegó a Hamamatsu hace 20 años con la intención de quedarse solo 5. Trabajaba largas horas en una fábrica de autopartes, pero nunca dejó de soñar con algo más. Con el tiempo, ahorró suficiente dinero para abrir una pequeña panadería, donde ahora vende pan dulce peruano y pan japonés, atrayendo tanto a latinos nostálgicos como a japoneses curiosos. O la de Hiroshi, un joven japonés que creció jugando fútbol con sus amigos brasileños en las calles de Hamamatsu. Inspirado por ellos, decidió viajar a Brasil para perfeccionar su técnica. Al regresar, abrió una academia de fútbol en la ciudad, donde ahora entrena a niños de todas las nacionalidades, enseñándoles no solo a jugar, sino también a trabajar en equipo y a respetar las diferencias culturales. En cada esquina de Hamamatsu, se puede sentir la presencia de estas historias. La ciudad, que alguna vez fue un simple centro industrial, se ha convertido en un crisol donde las culturas se encuentran y se transforman mutuamente. Y aunque el camino no ha sido fácil, la comunidad latina ha demostrado una y otra vez su capacidad para adaptarse, prosperar y contribuir al lugar que ahora llaman hogar. Mientras el sol se oculta tras las montañas que rodean la ciudad, y las luces de Hamamatsu comienzan a brillar una vez más, queda claro que esta historia aún no ha terminado. Nuevas generaciones seguirán llegando, trayendo consigo sus sueños, sus lenguas y sus tradiciones. Y Hamamatsu, con su espíritu abierto y resiliente,
seguirá siendo ese puerto seguro donde los latinos encuentran no solo trabajo, sino también comunidad, identidad y un lugar donde sus corazones pueden latir al ritmo de dos mundos. Porque, al final, la ciudad con más latinos en Japón no es solo un punto en el mapa. Es un símbolo de lo que sucede cuando las culturas se encuentran y, en lugar de chocar, deciden abrazarse y caminar juntas hacia un futuro compartido. Un futuro que ya no se define solo por fronteras geográficas, sino por la riqueza de las conexiones humanas que se han forjado en esta tierra de contrastes. En Hamamatsu, el pasado y el presente conviven en una danza constante. Los abuelos latinos que llegaron hace décadas cuentan sus historias en los patios de las casas, recordando cómo era la vida en sus países de origen, mientras sus nietos escuchan con atención, aunque para ellos esas tierras lejanas ya no sean más que una postal nostálgica. Estos jóvenes, con los pies firmemente plantados en Japón pero el corazón dividido entre dos mundos, están escribiendo una nueva narrativa. Uno de los aspectos más fascinantes de esta evolución es cómo la comunidad latina ha comenzado a influir en las tradiciones locales. Por ejemplo, la ceremonia del Hanami, donde los japoneses se reúnen bajo los cerezos en flor para contemplar su belleza efímera, ha adoptado un toque latino. Ahora, es común ver grupos mixtos de latinos y japoneses compartiendo no solo bento de sushi, sino también tamales, empanadas y pastelitos. Las risas en español y portugués se mezclan con el murmullo tranquilo del japonés, creando una atmósfera única que solo Hamamatsu puede ofrecer. La religión también ha encontrado un espacio para esta fusión cultural. Mientras los japoneses acuden a los templos budistas y santuarios sintoístas, los latinos han traído consigo sus propias tradiciones religiosas. Las iglesias católicas y evangélicas en Hamamatsu no solo son un refugio espiritual, sino también un centro comunitario donde se celebran bodas, bautizos y festividades como la Navidad y la Semana Santa. Pero lo interesante es cómo, en ocasiones especiales, las festividades se entrelazan. No es raro ver una procesión de Semana Santa que pasa cerca de un santuario, donde ambas comunidades se saludan con respeto y curiosidad. En las escuelas, la integración de las culturas ha dado lugar a proyectos educativos que promueven la diversidad. Los maestros japoneses, conscientes de la riqueza cultural de sus alumnos latinos, han comenzado a incluir elementos de la cultura latinoamericana en el currículo. Durante las clases de historia, se habla no solo de los samuráis y el periodo Edo, sino también de los incas, los aztecas y la independencia de América Latina. Las clases de música incluyen tanto el canto tradicional japonés como las melodías de la samba, la cumbia y la música andina. Además, el concepto de familia, tan arraigado en la cultura latina, ha comenzado a influir en la sociedad local. Los latinos en Hamamatsu no solo cuidan de sus propios familiares, sino que también extienden ese sentido de comunidad a sus vecinos japoneses. Las comidas compartidas, las reuniones espontáneas en los parques y la disposición para ayudar en momentos difíciles han fortalecido los lazos vecinales. Para muchos japoneses mayores, que tradicionalmente vivían en entornos más aislados, esta cercanía ha sido una experiencia transformadora. El espíritu emprendedor también ha florecido en Hamamatsu. Inspirados por la necesidad de mantener vivas sus tradiciones, muchos latinos han abierto pequeñas empresas que van más allá de satisfacer las necesidades de su propia comunidad. Tiendas de artesanías, estudios de danza, escuelas de idiomas y restaurantes de comida fusión ahora forman parte del paisaje urbano. Estos negocios no solo son un testimonio de la creatividad y la adaptabilidad de la comunidad, sino también un puente que conecta a Japón con América Latina. Uno de estos negocios es Casa Andina, un restaurante fundado por Carla, una peruana que llegó a Hamamatsu hace 25 años. Lo que comenzó como un pequeño local para ofrecer comida casera se ha convertido en un punto de encuentro multicultural. Aquí, los trabajadores de las fábricas se reúnen con sus colegas japoneses para compartir un plato de lomo saltado o un ceviche fresco, mientras en la pared cuelgan fotografías de las montañas de los Andes y las flores de cerezo japonesas, como un recordatorio visual de esa fusión constante. A medida que Hamamatsu sigue creciendo,
también lo hacen las oportunidades para sus habitantes. Los gobiernos locales han comenzado a reconocer oficialmente el papel crucial de la comunidad latina en el desarrollo económico y social de la ciudad. Se han implementado políticas para facilitar la integración, como programas de becas para jóvenes latinos, centros de asesoría legal y espacios de encuentro multicultural donde se promueve el diálogo entre diferentes comunidades. Pero quizás el cambio más profundo no está en las políticas ni en las instituciones, sino en las relaciones humanas. Los matrimonios mixtos entre latinos y japoneses han creado familias que representan la verdadera esencia de Hamamatsu, una mezcla vibrante de culturas, idiomas y tradiciones que se unen para formar algo completamente nuevo. Estos niños, que crecen escuchando cuentos de samuráis y leyendas de guerreros andinos, representan la promesa de un futuro donde las diferencias culturales no son barreras, sino oportunidades. Y mientras la ciudad sigue transformándose, Hamamatsu se convierte en un faro de esperanza para otras comunidades inmigrantes en Japón. La historia de esta ciudad demuestra que es posible encontrar un equilibrio entre la preservación de la identidad cultural y la integración en una nueva sociedad. Al final, Hamamatsu no es solo la ciudad con más latinos en Japón. Es un símbolo de resiliencia, de adaptación y de cómo, cuando las culturas se encuentran con respeto y apertura, pueden florecer en algo hermoso y único. Las luces de la ciudad continúan brillando, iluminando calles donde las voces de niños que hablan 3 idiomas juegan despreocupados, donde los ancianos japoneses y latinos comparten anécdotas de sus vidas, y donde, en cada rincón, se puede sentir el latido de 2 mundos que, contra todo pronóstico, encontraron en Japón un hogar compartido. Y así, Hamamatsu sigue siendo el lugar donde el futuro se construye cada día, con la fuerza y el corazón de quienes nunca dejaron de soñar. Ese sueño, forjado con trabajo arduo, sacrificios y esperanza, ha transformado a Hamamatsu en un modelo vivo de cómo las fronteras pueden desvanecerse cuando el entendimiento y la empatía guían el camino. Los ecos de los primeros pasos de los inmigrantes latinos aún resuenan en las calles, ahora pavimentadas con historias de éxito, resiliencia y comunidad. A medida que las generaciones avanzan, los retos siguen presentes. Japón, una sociedad tradicional y en constante evolución, aún enfrenta el desafío de adaptarse a una diversidad que crece día a día. Pero Hamamatsu, con su comunidad latina integrada profundamente en su tejido social, demuestra que la diversidad no solo es posible, sino que es una fuerza que impulsa la innovación, la creatividad y la conexión humana. Hoy, al recorrer la ciudad, se puede ver cómo esa fusión ha dejado una marca permanente. En los parques, niños mestizos de ojos rasgados y piel morena juegan bajo la sombra de cerezos, mientras sus padres conversan en una mezcla de japonés, español y portugués. Las festividades locales son ahora una combinación de tradiciones japonesas y latinas, con altibajos de taiko, samba y cumbia resonando en cada esquina. Los ancianos japoneses, que alguna vez miraron con recelo la llegada de los extranjeros, ahora sonríen al ver cómo sus nietos se sientan en mesas compartidas con niños de ascendencia latina, aprendiendo de ambos mundos. Hamamatsu, que alguna vez fue una ciudad industrial, se ha convertido en una ciudad de corazones abiertos, donde la tradición se enriquece con la novedad y el futuro se construye sobre la base del respeto mutuo. Para muchos de los primeros inmigrantes que llegaron a esta ciudad, el sueño inicial de regresar a sus tierras de origen ha cambiado. Ahora, cuando miran alrededor, ven un hogar que han construido desde cero, un hogar que respira sus costumbres, su lengua y su historia, pero también un hogar que les ha dado nuevas raíces en Japón. Y así, Hamamatsu se convierte en algo más que una ciudad con una gran comunidad latina. Es un símbolo de pertenencia, de cómo una comunidad puede encontrar su lugar en una tierra lejana y, en el proceso, dejar una huella imborrable. La historia de los latinos en Hamamatsu no es una historia que termina. Es una narrativa viva que sigue evolucionando, escrita día a día por nuevas generaciones que continúan desafiando las barreras, rompiendo moldes y construyendo puentes. Es una historia que nos recuerda que, en cualquier rincón del mundo, con esfuerzo, amor y comunidad, se puede encontrar un hogar. Y mientras el sol se pone sobre Hamamatsu
iluminando sus calles una última vez antes de ceder paso a la noche. Queda claro que esta ciudad no solo es un crisol de culturas, sino un faro de esperanza. Un lugar donde el espíritu latino sigue latiendo con fuerza, arraigado en el corazón de Japón, recordando que, al final, todos buscamos lo mismo, un lugar donde pertenecer, crecer y soñar. Hamamatsu, la ciudad donde dos mundos se encontraron y florecieron juntos, seguirá siendo ese lugar donde las historias de ayer se encuentran con los sueños de mañana. Porque, en cada rincón, en cada esquina, en cada corazón que late al ritmo de dos culturas, Hamamatsu seguirá siendo la prueba de que el hogar no es solo un lugar, es donde las raíces se mezclan y crecen hacia el cielo, sin importar de dónde vengas. Así termina esta historia, aunque en realidad nunca dejará de escribirse.